Le damos la bienvenida a nuestro podcast Desde la Raíz. Estamos sumamente contentos porque ya este es nuestro tercer podcast y de verdad que ha sido una gran emoción. Le damos gracias a todos los que han compartido, le han dado like a esta página, pero si por casualidad todavía no la ha hecho, este es su momento de darle like a la campanita y suscribirse para que entonces así le lleguen notificaciones cada vez que nosotros subamos un programa o posiblemente adicional, una entrevista, sí. va a ser tan dinámico, puede ser entrevista, puede ser Testimonio, o experiencia temas que como de el de hoy, interés. de interés, que pueden ser de mucha Exactamente. bendición para las personas. Claro que sí, porque hoy tenemos un tema que es sumamente importante, porque muchas veces nos ponemos a pensar, ¿cuál es el propósito que yo tengo en mi vida? Te pregunto porque muchas veces escuchamos a la gente en la televisión, en la radio, en todos los lugares que muchas veces nos ponemos a hablar de algún tema, te dicen, busca tu propósito, encuéntralo, porque yo sé que si tú lo buscas lo vas a hallar, lo vas a encontrar y entonces vas a poder entender para qué viniste a este mundo. Sí, esos son puntos que se han traído dentro de la dinámica de las iglesias. No sé, bueno, busca tu propósito. Cuando estamos en los cultos, busca tu bendición, pelea por tu bendición. Y Pelea. es muchas veces como que si nosotros estuviéramos buscando algo que Dios escondió. Como si estuviéramos jugando al esconder. Exacto. Sin embargo, la Biblia dice en Efesios, en el capítulo 1, verso el 3, si no me recuerdo, dice que hemos sido benditos por el Señor. O sea, ya estamos bendecidos Bendecido. con toda bendición espiritual en lugar celeste. O sea, la bendición ya está. No es necesariamente yo irlo a buscar y el propósito igualmente, pero en este tema, ¿no? Que lo hemos catalogado, lo hemos Algo titulado, importante. que tiene que ser bastante relevante es si verdaderamente tenemos que buscar nuestro propósito o si prácticamente no hay que buscarlo necesariamente, pero vamos a hablar más adelante sobre eso. Pues claro que sí, porque muchas veces yo me pongo a pensar, ¿cuál es mi propósito? ¿Ir a la universidad? ¿Comprarme una casa? ¿O comprarme un carro? No entiendo, como estoy como media confundida porque quisiera hacer tantas cosas en mi vida, pero yo entiendo muy bien que no todo lo puedo alcanzar, porque ahora mismito yo quisiera ir para la luna, pero yo no puedo ser Exacto, astronauta. exacto. Muchas personas de repente dicen, todo lo que tú te propones para hacerlo, lo puedes hacer, no importa lo que sea. Bueno, cuidado, porque no Ujú, todo lo podemos hacer. Por más que exacto. nosotros podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, lo podemos en Cristo que nos fortalece en asuntos que tienen que ver con lo capaz que somos para desarrollar aquello que Dios nos ha llamado. Ujú. Ahora, para poder entonces hablar un poco más con el propósito, ¿verdad? O con este concepto de alcanza tu propósito, hoy pues vamos a dar entonces inicio ya al tema. Claro que ¿Qué tú sí. entiendes prácticamente o lo que has escuchado con relación a lo que tiene que ver con busca tu propósito, alcanza tu propósito, ves tras tu propósito? Como para ti, ¿qué más bien tiene que ver ese propósito? Muchas veces me pongo a pensar que mi propósito sería yo poder alcanzar lo que me propongo en la vida, porque muchas veces nosotros, ¿verdad? Pensamos, quiero terminar la universidad, tener una preparación académica, y entonces por medio de ese esfuerzo o por medio de lo que estoy haciendo, voy a alcanzar un propósito que es prepararme para yo poder tener una mejor vida. Sí, ahora mucho en la dinámica eclesiástica, de repente dicen, no tienes que estudiar, no te tienes que preparar tanto, porque prácticamente lo que tienes que buscar es el propósito de Dios. Entonces, exactamente ese punto que tú traes dice, pero espérate, entonces, tiene que ver con mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis cosas que quiero Ujú. hacer, o ahora me estás diciendo que no es necesariamente estas cosas que yo estoy elaborando en mi vida, más bien eso lo debería de poner como un segundo plano para alcanzar el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué debo de Ujú. hacer? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Y nos olvidamos de la familia, que eso es parte del propósito que Dios tiene en la vida de nosotros, porque yo puedo ahora mismito hacer muchas cosas, planificar hacer muchas cosas y descuidar a la Exacto, familia. exacto. Ahora, mira cómo yo veo el propósito como tal. Un joven me llamó y me dicen, Luis, lo que pasa es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Ujú. Sigo, trabajo, hago todo lo que yo puedo hacer para alcanzar el propósito, pero no encuentro. Y yo le dije, ¿qué tal si en vez de mirar
que tienes que ir a buscar el propósito, ¿qué tal si estás construyendo tu propósito? Ay, construyendo el Entonces ya propósito. ahí entonces las cosas cambian, Ok. porque la construcción del propósito de vida está involucrada también dentro de mis caídas, dentro de mi desacierto, dentro de mis frustraciones, o sea, de días buenos y días malos, que se van Ujú. formando o trenzando prácticamente ese propósito que yo voy trabajando, ¿no? Que yo voy construyendo, igualmente como un matrimonio. ¿Cuál es el propósito de nosotros como matrimonio? Lo vamos construyendo igualmente. Claro, que significa, ¿verdad? Para yo poder entender mejor que si yo comienzo algo contigo, pues de aquí a 5 años yo voy trabajando para que se vaya moldeando y se vaya realizando lo que yo en realidad Exacto. quiero que se dé. Exacto, exactamente. Porque no solamente está dentro de lo que queremos nosotros realizar, de los planes o las metas que nos propongamos, es Ujú. que nosotros tenemos que ser constantes en la construcción de lo que queremos. Perseverante. Perseverante, ser persistente, ¿no? Si de repente, bueno, la palabra pecado de por sí es errar al blanco, eso es lo que Ujú. dice el texto bíblico, ¿no? Es como si tú pusieras una tarjeta donde las personas van a un campo de tiro y van dando y van fallando. Claro. Eso es lo que en sí significa el pecado, Ujú. fallar, errar exactamente al blanco. Pero cuando nosotros nos mantenemos en un solo blanco, en este caso que es nuestro Señor Jesucristo, y Claro. vamos dando y apuntando a ese mismo propósito que Dios con nosotros va desarrollando dentro inclusive desde nuestras ignorancias. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en uno de los podcasts que estuvimos hablando con relación a tu testimonio, dijiste en un momento dado de que antes de que atravesaras el cáncer o ese momento difícil, igualmente tú decías que fue otra persona. Ya cuando pasaste el proceso de cáncer, tu vida cambió. Cambió. Y es como si fuese un velero, ¿no? Como si fuese un barco de velero donde a veces sopla y Ujú. el velero coge un rumbo diferente, pero prácticamente ese rumbo de esa fuerza contraria exactamente tenía que ver con tu propósito. O sea, tenemos que aceptar también cuando Dios sopla sobre nuestra embarcación Que y no si- verlo negativamente que necesariamente. significa que en mi proceso pueden venir situaciones malas que aunque yo no quisiera que pasaran, pero tienen que suceder para moldear mi carácter. Exacto, exactamente. Porque si yo no aprendo de esas Ujú. experiencias negativas, pues mi vida va a quedarse como en la nada, en un plano, en un vacío, y entonces al fin y al cabo, pues uno se queda en el mismo lugar, en el mismo lugar. Exacto, y por eso es que hay personas dentro de las comunidades de fe que están esperando algo, como que como le escondieron para muchos esa bendición, ese propósito, andan como que Dios, ¿dónde está? ¿Dónde yo lo encuentro? Y pierden tiempo, años en poder entonces mejor levantarse y ir tras aquello que Dios pone en su Lo que le corazón, lo que le apasiona, porque apasiona. será mismito, si a mí me apasiona, por ejemplo, cantar, Ujú. a mí me encantaría cantar, pero si ese es mi anhelo, pues voy a trabajar para poder realizarlo, para poder tenerlo y realizarlo y tenerlo, ¿cómo te Y digo? perfeccionar Ay, Dios mío. ese talento o ese don, Exacto, eso es, perfeccionarlo como tal. claro, Pero si yo sé lo que yo creo que muchas personas que nos están escuchando saben lo que les gusta, ¿no? Ahora, dentro de lo que les gusta y lo que quieren, está también aquello que tú puedes realizar. claro. Un ejemplo, pusiste un ejemplo sobre cantar. Hay personas que no tienen el don de cantar. O sea, no, vamos a ver, no cantan, pero tienen mucho eso de cantar, pero no Pero cantan. si la persona empieza a coger clases de cántico, estudia, se prepara. Bueno, el que no sabe cantar, por más que estudie, por más que se prepare, si no tiene ese don de cantar, no, Ay, bueno, no sé si me van a acribillar en los comentarios, pero no, si no está ay. el talento, yo creo que cada cual tiene que buscar aquello por lo cual es fuerte y entiende que es el don que Lo que Dios le le ha. apasiona. Oye, y el don, porque un don, un regalo que Dios te dio. Ujú. Y prácticamente a mí me gusta cantar. No, no te puedo decir que a lo mejor haya un don que yo haya a lo mejor dejado atrás y no lo he perfeccionado. Pero está bien, vamos a poner este punto, vamos a poner que esta persona pues quiere cantar, la anhela cantar, pues está bien, exponte Ujú. a clase. Y si de repente te das cuenta que no estás dando el grado, pues mira, tranquila, no te frustres. Ve tras aquello que verdaderamente comienza a apasionar tu corazón. Exacto, significa que si yo cojo las clases, me preparo y estudio, pero me doy de cuenta que no es lo que en realidad yo soy buena, pues mira, pasé la experiencia
y busco otra cosa que en realidad yo pueda desarrollar para seguir creciendo. Exacto. Ahora, yo te voy a dar una señal a las personas de cómo tú puedes descubrir qué es lo que tú eres bueno. Anda. Casi siempre uno no sabe lo que es bueno. La gente te lo dice. Oh, Las personas que están sí. alrededor son las que te van diciendo a ti, oye, tú eres bueno para esto, tú eres prácticamente, tú cantas brutal o tú de repente desarrollas arte, sabes hacer arte, dibujo, Hay personas que le encanta servir y o entonces van a servir. los hospitales, le gusta ayudar a los deambulantes, le gusta hacer cosas, pero muchas veces no identifican que ese es su talento. Que ese es su talento, pero ahí es cuando la gente te van dando pistas. Yo creo en la gente que me dan pistas, que me dicen, Luis, porque tú no te preparas, porque no te preparas en la academia o busca información, creas tus capacidades, aumenta tus estudios para que, porque te noto, veo que cuando habla o cuando hace tal cosa, esas son las cosas que yo por lo menos recibí y escuché de mucho, pero igualmente era la que yo me apasionaba. Me gustaba Claro. hablar en público, me gustaba expresarme, aportar algo de lo que Dios haya hecho en mi corazón. Y de ahí fue que yo dije, este es mi propósito. Mi propósito es ayudar personas. Mi propósito es yo sentarme y darle la mano a alguien. Y te voy a hacer una pregunta. Yo sé que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Ujú. Pero a los que nos están viendo, pues quieren saber. ¿Cómo nosotros o tú sentiste que el propósito tuyo era ser pastor? Bueno, es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta porque yo no me consideraba que iba a ser pastor. Cuando yo comencé en el evangelio, yo ni hablaba. ¿Cuántos años tú tenías cuando empezaste en el evangelio? Era adulto ya después, 19 años por ahí Sí, prácticamente, ya saliendo de la high. Eh, saliendo de la escuela sí, superior, ahí fue que tú superior, comenzaste. exacto. Ok, ok. Pero lo que pasa es que a la misma vez, en mi caso particular, yo cuando entré a los caminos de Dios, entré porque yo tenía un vacío, no entré porque yo quería hacer tal cosa. Yo entré porque yo estaba necesitado de Dios. Dentro de ahí, yo comencé a ver, no lo veía al principio, no te puedo decir que lo veía al principio, pero ahora lo puedo entender. Mucha gente se acercaba y me decía, ay Luis, es que tú puedes, tú ayudas a muchas personas, ayúdame aquí. Y a mi presidenta de joven en aquel momento, Pero cuenta, ¿cómo fue tu primera experiencia tú llevando el mensaje de Dios? ¿O eso fue que así te pusieron a predicar y ahora hablas con la fluidez, con la experiencia, con el conocimiento? ¿Cómo fue eso? no, bueno, por eso que te digo, estaba desarrollando una experiencia diaria donde las personas que me rodeaban, cada vez que hablaban conmigo, me decían, Luis, tú tienes algo de Dios, Dios tiene cosas bonitas contigo. Yo no lo veía, porque mi contexto de familia, mi contexto de del barrio, pues uno Ujú. no tiene esa, y no tiene ese apoyo, ¿no? Mi mamá siempre, pues, era creyente, mi mamá falleció, pero mi mamá era creyente y siempre me decía, Dios tiene algo ¿O contigo. será que uno se limita? Uno muchas Sí, veces hay mucha limitación. saber que como viene uno de un barrio o de un caserío, pues uno se limita porque dice, no, no, eso no es para mí, eso es para otro, porque en realidad, pues, ¿qué esperanza tengo yo si yo vengo de un caserío? Bueno, sí, en Puerta de Tierra, mi mamá no es pastora, mi mamá no terminó un noveno grado, mi papá era un Ujú. alcohólico, pues, y lamentablemente consumía sustancias. Que yo soy pastor, pero ¿cómo hacer? Si yo entendía dentro de mí, para ser pastor tienes que tener a alguien que sea pastor que te acomode, o Exacto. qué sé yo, o algún estudio. Estudios yo no tenía. Apenas yo pasé un cuarto año dándole gracias a Dios. O sea, hubieron tantas limitaciones que en el proceso del caminar en el Señor, Dios comenzó conmigo a exponerme en pequeñas cosas. Ok. Comenzó a exponerme hablando en público. Mira, algo tan simple. Yo no leía en público. Yo en la Oh, escuela me sí. ponían a leer, yo no podía leer. No, Porque yo, y muchas personas le pasa eso, porque yo puedo leer en mi mente, pero cuando te ponen al frente donde hay 30, 40, 50 personas, tú te pones bien nervioso. sí. Inclusive yo cuando en la escuela bíblica, a veces yo le decía, no, no me pongan a leer porque yo tenía mucha inseguridad. Yo cuando leía, Mm, pues yo me turbaba, porque yo no era, pues prácticamente yo no me consideré una persona eh, elocuente ni jovencito que leía, porque tenía muchos compañeros míos que eran bastante ágiles leyendo, ¿no? Yo era la con inseguridad que dificultad. tú tenías. Yo creo que sí. Yo creo que más bien era que ya estaba tan inseguro que no leía con fluidez porque ya sabía que iba a Ujú, fallar. claro. Pero el exponerme en las escuelas bíblicas, en los lugares, ahí comenzó un poco
hasta que después yo terminé siendo el maestro de la escuela. O sea, Qué bien. terminé siendo maestro de escuela bíblica y comencé a notar que en mi vida Dios me estaba exponiendo a yo hablar. Ok, pero te hago una pregunta. ¿Cuál fue tu primera experiencia llevando la palabra de Dios y que te exponiste? Bueno, fue después en, en un culto de jóvenes. Ajá, Yo lo cuéntanos. recuerdo porque eso fue lo peor que pasó. Me dieron la oportunidad para predicar en el culto de jóvenes y a Mm, mí se me fue esa semana, fue para mí la más difícil porque una, yo no sabía qué es predicar, otra, que ahora no era que iba a leer un versículo bíblico o que iba a cantar un corito, no, ahora yo tenía que expresar, ahora tenía que hablar, tenía que trazar, no había nadie ayudándome, tenía que hacerlo yo solo. ujú, Por lo tanto, yo lo considero como fatal para mí. ok. Para mí yo lo consideré como que mi primera experiencia, yo dije, no predico más, esto no es para mí, Pero yo cuando no, tú empezaste a predicar ese día, ese momento, porque me imagino yo que tú te preparaste, sí me leíste preparé. y todo eso, pero ese momento cuando tú te paraste al frente, que empezaste a exponer, porque es una responsabilidad, la persona que se para en el podio a llevar un mensaje de la palabra de Dios es una responsabilidad, porque uno no puede estar llevando cualquier cosa y diciendo cosas erróneas porque puede afectar a alguna persona. Sí, yo me preparé, yo entendí que me preparé, leí, hubieron personas que me ayudaron, mira Luis, puedes hablar de esto, puedes hablar de lo otro. Yo comencé hablando de mi testimonio, ¿no? De lo que Dios en ese momento ha hecho en mi vida. Ujú. Porque yo digo que es fatal, porque pues en aquel momento sentí mucho, más que nada puede ser que sea la misma percepción del prejuicio que yo tenía sobre mí mismo. Yo creo que más Claro. bien me hice daño yo mismo, más de lo que yo creí que la gente estaban pensando. No hay una situación más difícil y compleja Es o verdad. que nos haga mayor daño que la que uno mismo va creando en la mente. Es verdad, porque a mí me ha pasado. Yo he estado hablando al frente de varias personas y entonces cuando yo miro a alguien, si esa persona mira para el lado o comenta algo a alguien, ya yo literal, mi mente cambia y empieza uno a decir, ay Dios mío, lo estoy haciendo mal. Y empiezas tú a ponerte inseguridad que al fin y al cabo no puedes transmitir lo que tú quieres. Exacto, yo lo vi exactamente y lo vi también hasta el día de hoy lo he visto, que a veces uno se prejuicia mucho cuando ve Ujú. gente hablando y piensa que están hablando de ti. Oh, Ya sí. prácticamente el problema no es lo que tú crees que la gente está hablando de ti, más bien es el concepto que tú estás desarrollando y el concepto mental más bien de la misma inseguridad que vas creando y vas predisponiendo tu mente a unos pensamientos irracionales, porque no están ocurriendo, nadie está hablando de ti. Ujú. Tú estás creyendo, estás prácticamente pensando que sí están hablando de ti y eso es peligroso porque eso puede moldear lo que vas a hablar. Cuando yo percibo que alguien está hablando de mí, entonces mi mente se prepara para la defensa. Por eso es que yo tengo mucho cuidado cuando hay predicadores que en vez de predicar, predican molestos, predican Oh. hablando como si algo estuviera pasando. Y más bien es que también es una línea muy fina, la Ujú. línea fina de saber lo que Dios te dio antes de que tú estuvieras en ese púlpito para predicar y lo que tú estás inventando cuando te paraste y estás percibiendo un ambiente diferente. Es complicado eso, lo que estás diciendo es difícil y se escucha fuerte porque de verdad tú te pones a pensar, la persona que está al frente está hablando de verdad lo que Dios quiere transmitirme hacia mi vida. Exacto, sí, eso estará hablando de parte de Dios o estará hablando influenciado por lo que está percibiendo en el ambiente. Acuérdate, el Exactamente. ambiente influye, pero el control que tú tienes que tener es que prácticamente el mensaje que Dios te dio es el que se tiene que mantener y tiene que ser cristocéntrico, centrado en Cristo, Claro. pero porque es una línea fina, ¿no? Mira, cuando uno se expone a hablar en público, uno está prácticamente contentado continuamente a pensamientos y a dinámicas muy complejas porque está nervioso. Inclusive uno de los ataques de pánico que más frecuente sucede es el hablar en público. Es Ujú. algo que la mayoría de las personas que han tenido la experiencia de hablar por primera vez en público desarrollan unas ansiedades. Esa ansiedad experimentada automáticamente desarrolla pensamientos irracionales. Puede desarrollar unos pensamientos llevados desde lo que es las vivencias del pasado y puedes entonces traerlas a tu presente y hacerlas ver como que si estuvieran ocurriendo y ahí es cuando entonces el mensaje puede ser adulterado.
puede Oh, ser prácticamente cambiado más por la percepción de lo que Dios te habló cuando tú estabas en el secreto de Dios orando y pidiéndole a Dios, Dios, dame un mensaje para el pueblo. Y pareciera ser que cuando fuiste a predicar, el mensaje que te dio Dios no se parece al que estás diciendo. ok. Y se debe posiblemente por la percepción que estás viendo en el ambiente. Ok, entonces, hablando sobre el propósito, significa que tú comenzaste a predicar cuando tú eras bastante jovencito porque te estaba exponiendo y al pasar del tiempo, pues tú predicabas en otros lugares y Ujú. seguía, ¿verdad? No te ponías limitaciones, aunque esa experiencia, tú dijiste que al principio Sí, fue fue difícil. difícil, pero no Ujú. dijiste que no. Pero si te hubieras quedado en tu habitación, te hubieras dicho, no, yo no voy a predicar más. Y entonces, si en un futuro alguien te decía, Luis, quisieras predicar nuevamente o Luis, necesitamos que tú nos ayudes en esto, al tú decir sí nuevamente, ahí todos esos temores se te fueron. Y llegó el momento en tu vida de que Dios te hace el llamado a pastor. Pero Dios vio el esfuerzo que tú hiciste desde el principio. Pero si tú hubieras dicho que no, el llamado pastoral, aunque lo tienes, pero no se hubiera realizado. Sí, porque no me definí por esa experiencia, ¿no? Ujú. No puedo definirme por todo lo que tiene que ver con mi vida por una sola experiencia. Sí fue un poquito amarga porque es mi primera Tu vez, primera cometí vez. errores, hablé cosas que a lo mejor eran más bien por la percepción que estaba sintiendo, por los nervios, pero luego de ahí, fíjate, a pesar de todo, muchos se acercaban diciéndome, wow, Luis, qué bueno, tremendo. Por eso es que es bueno que mientras tú estás desarrollando y construyendo el propósito, quiénes son la gente que te rodean, van Claro. a aumentar o pueden inclusive disminuir dentro de Ujú, sus comentarios el propósito y el plan que Dios tiene para con tu vida. O sea, el plan de Dios en sí, de lo que Dios tiene para con tu vida, no se rompe. ujú. Ahora, si tú le comienzas a creer a lo que la gente dice y comenta, y entonces O lo que la mente te dice, porque muchas veces por nuestras inseguridades Exacto. empezamos a escuchar esa voz interna que lo que hace es detener lo que uno quiera hacer. Y eso es un peligro. Sí, es un peligro porque no podemos definirnos por experiencias de nuestra vida. O sea, David no llega a ser, no iba a llegar a ser rey si se definía por lo que hizo con Betsabé, ¿no? Por lo tanto, David no se definió por esa experiencia. Dios lo ayudó y él pudo ser nuevamente prácticamente aquel hombre guerrero, rey como Ujú. tal. O sea, los hombres de Dios no se definieron por las experiencias de su pasado. Jacob no se definió porque había prácticamente engañado, había usurpado la primogenitura. Pedro tampoco, Abraham. Abraham tampoco no se definió por la mentira que hizo. O sea, yo creo que, mira, aquí diste un punto importante con Abraham. Abraham Dios lo llama aproximadamente en el capítulo 12 y no es hasta capítulos más siguientes que la fe de Abraham es puesta por prácticamente en vigor o por obra, ¿no? Cuando ya tienes que ir a presentar el sacrificio a Isaac. Por lo Ujú. tanto, Dios te llama con una fe básica, pero la va perfeccionando. Y nosotros tenemos que permitirle a Dios que vaya perfeccionando junto con Él en una relación con el personal esas cosas que Dios tiene. A eso es lo que yo llamo que la construcción o lo que se llama el propósito de la vida se va construyendo en una relación con Dios, pero igualmente expuesto dentro de las experiencias negativas Ok. y positivas también, ¿no? Negativas y positivas. Para mí la vida consiste en días buenos y días malos, que Ujú. se van entrelazando como una trenza y van entonces Uno lo va y formando. uno va formando ese tipo de enlace en lo cual yo igualmente soy de aquellos fracasos, porque yo aprendí de mis fracasos, Ok, muy aprendí de interesante. mis caídas, pero eso se enlaza con mis días buenos, con los días que los acerté, con días que lo logré. Entonces, cuando eso se enlaza, yo comienzo a empezar a analizar en mí, definirme y decir, ¿sabes qué? Dios me está definiendo como persona, no Claro. como yo pensé que yo era Sí, como porque persona. muchas veces uno piensa que como uno ahora es cristiano, está buscando del Señor, pues ya es como de un abrir y cerrar de ojos, ya eres otra persona. No, uno tiene que ir poco a poco, Dios te va moldeando, uno se va capacitando, uno va poniéndose proyecciones a corto y a largo plazo, pero que esas proyecciones sean medibles, que uno diga, no, yo quiero aprender de aquí a 6 meses, quiero leerme, por ejemplo, un libro. Ujú. Pues uno Lo dice, lo puede, puede hacer, sí. pero si no te lo lee el libro, pues estás limitando lo que en realidad tú te propusiste. Exacto. Igualmente es establecerse metas que tengan que ver con aquellas cosas que te van gustando, pero que a la misma vez
son las que tú has acertado en el proceso, Ujú. ¿no? Es como, es algo dinámico, ¿no? No está escrito tan radical de que yo seré mañana, no, no. Ahora bien, yo siempre he dicho que para que tú construyas lo que tú quieras hacer en tu futuro, tú tienes que trabajar en tu presente. Hoy, Y ahora. es tu ahora. O sea, el hoy es importante para la construcción de tu futuro. La pregunta que deberíamos de hacer no es, ¿qué es lo que tú quieres para tu futuro? Para tu futuro, tal cosa, ok, ¿qué estás haciendo hoy para eso? Oh, Si hoy, sí. si no te estás moviendo para alcanzar ese futuro, entonces el futuro cuando te llegue no tendrás nada. Sí, es muy cierto, porque, ¿verdad? Uno de nuestras experiencias es que nosotros en Puerto Rico comenzamos a estudiar, tenemos nuestras profesiones, y si no hubiéramos estudiado, pues ahora mismito no estaríamos Exacto, ejerciendo lo que estamos realizando actualmente. exactamente. Y eso es así. Si no me hubiera puesto yo a pensar, hace 5 años atrás voy a estudiar, voy a prepararme, pues ahora no estuviera en el trabajo que yo tengo. Sí, mira, Dios me lanzó al ser, nos lanzó el llamado de ser Ujú, pastor. claro que sí. Entonces, tú te comenzaste a mover en un área que ahora, perdóname, que ahora eres eficiente. Me asustaste. Perdóneme, no te preocupes porque está vacío. Ya me bebí el café mientras Ay, tú Dios hablabas. mío. Me asusté, me asusté. No te preocupes. Es que mira, el que me conoce sabe que necesito una taza de café Literal, mira, al lado mío. tengo el corazón y si lo escucharon allá, si lo escuchaste, me imagino que habrá Sí, brincado. pero ya yo me lo había bebido Ay, y qué lo tengo un bien. poquito más separado. Pero nada, mira, La emoción de tener vamos, el café en la mano. Mira esto, siempre tiene que tener el siempre. café. El que sabe, mira, el que sabe, el Ay, café me y está dando yo, calor. el café y yo somos una sola persona. Y prácticamente, pues, Ay, me me preparé el encanta. café y dije, espérate, para fluir mejor, Ay, para fluir mejor. para fluir. Así que, mira, ok, prácticamente el desarrollar ese propósito, Ujú. ¿no? Que lo voy desarrollando dentro de mis capacidades. Pues mira, cuando yo comencé a recibir el llamado de Dios y tú y yo comenzamos este proyecto de vida de ser pastor, vamos para 12 años nosotros como pastores, 10 años En en Puerto Puerto Rico. Rico y 2 años ya que estamos llevando aquí en Florida, en Ahora, Deltona. ahora en julio 21 cumplimos nuestros Tercer 13 años. 13. 13 años, 13 13 años como años. pastor prácticamente con una Sí. iglesia que fundamos, que también no es que pastoreamos no, fundamos una congregación Y ahora estamos en la y segunda. ahora estamos en la segunda congregación Para que la gloria de estamos, a Dios. Dios damos gloria por eso, en Ujú. Deltona, Florida, y ya estamos ayudando a nuestros pastores que van a levantar la tercera de nuestra congregación En en Kissimmee. San Clau. Sorry, En San San Clau, es Clau, verdad. bueno, es la colindancia Casi, de casi. San Clau y Kissimmee, ¿no? Así que prepárense porque viene una iglesia Forjadores de Esperanza para San Clau y Kissimmee. Pero anyway, cuando comenzamos nos preparamos. Porque yo Ujú. dije, si Dios me llama a pastor, yo me tengo que preparar. Pues entonces comencé a sentir un deseo por estudiar la palabra, Educarte. educarme, porque si tengo un llamado, me tengo que educar sobre el llamado que Dios me hizo. No puedo Ujú. recostarme y decir, no, Dios me va a dar la palabra, lo que Dios me diga. No, me preparé. Sí, que muchas personas ponen el versículo, abre tu boca que será Sí, que Dios llenado. te la va a llenar. Exacto, pero ese es Ahora, otro tema. sí, no, pero Dios te va a llenar, Dios te va a dar palabras si esas palabras están en tu mente y en Está tu en tu corazón. mente. O sea, y si te has preparado, si no tienes nada, o sea, tú no puedes dar nada de lo que no tienes. Por lo Ujú. tanto, es importante nosotros prepararnos si tenemos un llamado. Si tú eres buena en tu trabajo para ser secretaria, pues prepárate para lo mejor, para ser una mejor secretaria. Si de repente estás estudiando para ser abogada o quieres hablar, pues mira, prepárate a una universidad y sé la mejor abogada. O sea, si yo soy llamado a pastor, pues me tengo que preparar porque yo tengo a una comunidad de fe que necesita escuchar no lo que yo quiero darle, sino más bien la palabra. Por lo Claro. tanto, nos preparamos, nos capacitamos, desarrollamos nuestra profesión, le damos gracias a Dios por todo eso y sin saber que nos íbamos a mudar para la Florida y cuando nos mudamos para Florida, todas nuestras herramientas que Dios nos preparó en estudio, hoy las estamos viendo como que, ahora entendí por qué Dios me dijo aquella vez, sintió en mi corazón, prepárate en esto, prepárate en lo otro. Gente, porque Dios conoce tu futuro. ¿Qué significa? Que uno va construyendo tu propósito día tras Día tras día día. tras día hasta tu poder alcanzar a verlo. Exacto. Por eso, mi gente, les queremos dar las gracias
porque han estado hasta aquí con nosotros y de verdad nos sentimos muy contentos. Sigan compartiendo este video, este programa, porque en realidad pues va a ser de ayuda a muchas personas. Y como todo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que suscribirse, tienen que compartir la página, tienen que darle like. O sea, ayúdennos a que pues este contenido pueda llegar a las personas y la única forma de que lo podamos hacer es que usted lo pueda compartir. Y le damos gracias porque pues si hasta ahora llegaste y terminaste con nosotros este tipo de temas de lo que tiene que ver Exacto. con qué eso del propósito de vida, del propósito de Dios para mi vida, pues prácticamente en conclusión, el propósito se va construyendo. Y usted es parte de esa construcción de ese propósito. Y si es la primera vez que nos estás viendo y quiere conocer más de nosotros, vayan a los capítulos anteriores para que entonces así sepa cómo nosotros comenzamos esto del podcast y también el testimonio mío, que soy sobreviviente de cáncer por 2 veces. Y ahora este es nuestro tercer podcast con el tema, no es el propósito. El propósito de El Dios para nuestra propósito. vida. ¿Sabe? A veces necesitamos saberlo, pero la construcción del propósito es mutua. Dios quiere hacer algo, eso es en sinergia, como se le llama. Todo va a obrar para bien, todo va a obrar en sinergia si usted pone su parte y Dios pone la de él. Que la de Dios la va a poner, la tuya tiene que ponerla. Y esa construcción del propósito va a hacer que entonces tú puedas decir, wow, yo ahora no estoy buscando un propósito, estoy construyendo junto a Dios el propósito de mi vida. Pues mi nombre es Iliana Herrera, juntamente con mi esposo Luis del Valle, en este podcast llamado Desde la Raíz. Nos veremos la próxima. Bendiciones.